Fíjate vos, amigas y amigos, ¿cómo están ustedes? ¡Bien! Bueno, hoy les tengo un invitado también en el programa, en esta serie de entrevistas que siempre hacemos aquí en Pelando el Ojo, para que la gente no solamente se divierta, sino también aprenda y también tengamos ciertos temas de interés nacional. Hoy tenemos invitado aquí, en cita con Camelia, a don Nogui Acosta Jaén, es el ministro de Hacienda. ¿Cómo le va, don Nogui? Muy bien, doña Camelia, de aquí. Creo que conmigo no se van a divertir mucho. No, hombre, al contrario, a ver qué vacilón vamos a hacer. Pero bueno, don Nogui, empecemos ya en materia para que la gente también empiece a sacar conclusiones. Cuando asumieron ustedes el gobierno en mayo de este año, el presidente Rodrigo Chávez dijo que la casa no estaba ordenada, como supuestamente había dicho Carlos Alvarado. ¿Cuánto estaba desordenada, don Nogui? Y dígame algunos puntos del desorden que encontró en esa casa. A ver, yo creo que hay dos temas que tenemos que separar. Habían recursos, hemos de ser honesto, los créditos de apoyo presupuestario fueron bastantes y representó un alivio al tema de las necesidades de captación. Sin embargo, había muchos compromisos, más de los que uno pensaba. Había muchísima presión para poder captar recursos. Las tasas de interés han venido subiendo precisamente por esa situación. Y sobre todo, me parece que hay dos temas fundamentales. El pago de esos compromisos ha representado un esfuerzo grande de este gobierno. Y eso ha ido mermando, digamos, como el crecimiento. Un tema también importante es que la invasión de Rusia a Ucrania representó una situación difícil. El mundo se vio enfrentado a un aumento de precios generalizado, pero adicionalmente a eso los bancos centrales se dieron cuenta de que la inflación también era el resultado de las políticas expansivas que se habían seguido en los diferentes países y Costa Rica no fue la excepción. Bueno, pero dígame una cosa, aquí tengo también a cuánto asciende la deuda de Costa Rica, pero le voy a solicitar también porque son algunos términos muy técnicos para que la gente lo entienda normalmente como doña Mary, que la gente lo entienda. Ay, muchas gracias, doña Camelia, gracias. Y que todos entendamos y tal vez respuestas un poquito cortas, don Nogui, porque tenemos un montón de preguntas y un montón de personas que van a ir desfilando por aquí. ¿A cuánto asciende la deuda de Costa Rica en este momento? ¿Y por qué se hizo tan grande esa deuda? A ver, más o menos serían 42.000 millones de dólares. Más. Ay, no. Más lo que le doy yo al banco. Es mucho. Ay, no. Es mucho. ¿Y por qué se hizo tan grande esa deuda, don A Nogui? ver, porque como país nos ha gustado vivir de prestado. Y digo vivir de prestado porque empezamos a tener muchos gastos que nos parecieron importantes, que pueden haber sido importantes, pero que los financiamos con endeudamiento. Y eso tiene sus consecuencias. Eso es como cuando te dan una tarjeta. Te sentís Tim McCoy, ¿verdad? Se vuela. Mire que ya está llegando doña Pilar Cineros. Venga para acá. Señora diputada, aquí le presenta al ministro de Hacienda. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, don Nogui. Qué gusto saludarlo. Qué gusto que está aquí con todos nosotros. Y bueno, voy con mi pregunta. Don Nogui, ¿a cuánto asciende la evasión fiscal actualmente? Y también, ¿qué se está haciendo, por ejemplo, en la frontera? Solo para citar un ejemplo, con el contrabando. A ver, el último dato que tenemos de evasión fiscal es alrededor de 4.6 puntos del PIB. Y eso es importante, pero también estamos tomando medidas en relación con esto. Creemos que la evasión se ataca de dos maneras. Uno, con acciones importantes de parte de tributación, de ubicar a los evasores, pero también facilitándole a los costarricenses el pago de los impuestos. Y en esto el proyecto de Hacienda Digital es fundamental. Quiero decirle que con relación con el contrabando, la Policía de Control Fiscal hace un esfuerzo grande por ubicar estos contrabandistas, por decirlo de alguna manera, pero estamos atacando otro contrabando, y es que con la aprobación de la ley que reforma las aduanas, cambiamos el proceso de contrabando de aquel que sale o que pasa fuera de las fronteras, de los puestos aduanales, a aquellos que también se conocían antes como subfacturación. Entonces lo estamos convirtiendo en un delito. Estamos incorporando dentro de Hacienda Digital nuevamente los escáneres como una medida para combatir esta evasión, y en este sentido este gobierno tiene como objetivo fundamental tener al menos
un escáner en cada uno de los puestos fronterizos que tenemos principales, Paso Canoas, Peñas Blancas, tener uno en Habdeba, incorporar uno adicional en APM Terminals y también tener 2 en Caldera. ¿Esos eran los que estaban votados? No, señor, esos que están ahí votados, sí siguen votados. Dígame una cosa, ¿cuántos tractos ha dado el Fondo Monetario Internacional de los, 1.700 y pico millones de dólares, y en qué se han gastado? A ver, esos aportes son para apoyo presupuestario. ¿Qué significa apoyo presupuestario? La Asamblea Legislativa te aprueba los gastos y los ingresos que son necesarios. Los créditos de apoyo presupuestario como estos lo que hacen es sustituir la necesidad de endeudar al país por estos créditos. Entonces ya se utilizaron dos tractos. Venga para acá, mire, otro diputado. No, si los diputados hoy se vinieron para acá, don Nogui. Mire, aquí tenemos a don Leslie Bojorges del Partido Unidad Social Cristiana, que se viene don Leslie para que haga la pregunta a usted. Bueno, ¿cómo le va? Bueno, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Voy a hacer uso de la palabra en este momento. Voy a hacer uso de la palabra y espero que me tomen el tiempo. Don Nogui Acosta, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Le saluda el diputado Leslie Bojorges. ¿Cómo está, don Leslie? Qué gusto. Todo muy bien. Yo me preparé y por aquí traigo algunos apuntes para hacer uso de la palabra en este momento, y yo quiero consultarle a usted, don Nogui Acosta, el día de hoy, ¿cómo es posible que en este momento nuestro país utilice más del 40% del presupuesto nacional para pagar intereses? ¿Y en qué momento vamos a bajar eso, don Nogui? Tiene razón. Tiene razón. A ver, Me parece importante. es el 47 casi, El 46.7%. Imagínese, Y eso subió en una semana. y ese es el resultado de habernos comido la piña, ahora nos duele la panza, ¿verdad? Sí. Y en ese sentido creo que nosotros vamos a tener que hacer un esfuerzo importante. Creo que el gobierno tiene 3 medidas fundamentales para poder atacar esta situación. El primero es la aprobación de los eurobonos. La gente aquí habla un poco de que eso es más deuda, no es así. Vamos a endeudarnos más barato, y ahora usando el símil de la tarjeta de crédito es cuando vos llegas y refundís las deudas y tenés unos intereses más bajos, pero además alargarse el plazo y mejoras el flujo. Bueno, precisamente esa es la idea. Y la idea es seguir pagando. Adicionalmente a eso, seguimos con presupuestos bastante austeros. Tal vez antes de venir aquí estaba oyendo la Comisión de Hacendarios discutiendo sobre las situaciones que les pasaron a algunas instituciones donde el recorte fue, digamos, generalizado, y esos ahorros son los que estamos usando para pagar deuda. Este es el primer presupuesto que trae un superávit primario para poder pagar una parte de los intereses. Tal vez explicar qué es un superávit primario. Eso le iba a preguntar. El gobierno tiene unos ingresos que están determinados por los tributos y las aportaciones que recauda. Es más o menos el 59% de los ingresos actualmente. Y los gastos que tenemos son 12.6 billones de colones. Entonces, en ese sentido, ese gasto está compuesto de gastos corrientes, de intereses y de gastos de capital. Si yo saco los intereses, los ingresos que tengo, digamos frescos, cubren todos los gastos excluyendo los intereses. Cuando hay más ingresos que los gastos excluyendo los intereses, a mí me sobra plata para empezar a pagar esos intereses y con eso endeudarme menos. Porque el problema de acá no es en realidad el pagar, ¿verdad? Viendo desde ese punto, es que cada vez tengo que endeudarme más para pagar esos intereses. Bueno, ya estamos en etapa en la cual estamos generando superávit primarios, y lo importante es que hacia futuro tomemos decisiones importantes para el país. La aprobación de eurobonos es uno de los fundamentales. Adicionalmente, el Ministerio de Hacienda planteó a la Asamblea Legislativa la posibilidad de abrir el mercado de deuda para que inversionistas internacionales puedan venir al país y con esto tener más opciones de inversión.
La verdad es que hay pocos inversionistas en este país y con eso también esperamos que bajen los intereses. Voy a decirles cuál es el problema. 100 puntos base que suba la tasa a la cual paga el Ministerio de Hacienda representan 62 mil millones de colones más que hay que pagar en un año. Imagínese usted. Escuchando a Don Nogui y yo, es una imitación muy fácil, ¿verdad? Sí. Don Nogui, sí, está muy fácil, Nogui. Está muy fácil. En cualquier momento se hace un personaje de Pelando el Ojo. ¿Usted? Fíjate vos. ¿Le gustaría así? Así me estaría oyendo. Sería interesante. Está hablando de números. Y es qué bonito lo que pone don Oscar Segura. Primera vez que veo a Nogui sonriendo. Aquí en Pelando el Ojo, eso es. Me parece que está disfrutando. Vea, don Nogui, usted fue uno de los impulsores de la reforma fiscal cuando fue viceministro de Carlos Alvarado. ¿Está satisfecho con lo que se ha hecho hasta el momento, con esta reforma? Así, muy rapidito. A ver, yo creo que la reforma tuvo dos connotaciones. La primera es ampliar el cobro del impuesto al valor agregado. Sustituimos el impuesto de ventas, que estaba específicamente en productos y algunos pocos servicios, por el impuesto al valor agregado que fue generalizado. Y eso nos permitió cumplir con la premisa de, digamos, de la parte de ingresos del proyecto. Y también con el tema de la regla fiscal. Desde el punto de vista del proceso de contención del gasto fue fundamental. Sin embargo, creo que es evidente que tenemos que avanzar en el tema de renta. ¿Y por qué tenemos que avanzar en el tema de renta? Porque actualmente tenemos un sistema que tasa las diferentes fuentes de renta. Y entonces, aquellas personas que tienen 3 o 4 digamos, fuentes de renta, pagan impuestos que probablemente son menores que los que deberían pagar si tuviéramos una única, digamos, forma de tributar. Y ahí yo creo que lo que resta es presentar a la Asamblea Legislativa una reforma para entrar al tema de renta global y de esa manera que paguen más los que tienen más, y de mejorar la gestión de los ingresos. No necesariamente son más impuestos, pero vamos a hacer más justo el sistema. Bueno, vea, muy rápido nada más. ¿Defiende la legalidad del aumento del casi 100% del salario de ministros y viceministros? A ver, creo que hay un tema que es importante de discutir en este país. Desde el 2012 aproximadamente, una acción de los diferentes gobiernos congeló el salario de los ministros y viceministros, y eso creó una disparidad muy grande entre el jerarca y los directores en los diferentes departamentos. Habían directores que ganaban hasta el doble de un ministro sin tener las responsabilidades y sin tener las obligaciones que tiene. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que se hizo fue restituir esa digamos, banda entre lo que debería ganar el jerarca y lo que ganan los directores. Bueno, vea, aquí está llegando también. No, sí, don Nogui, aquí hay un montón de personajes, un montón de periodistas, un montón de gente que viene aquí a hablar un poquito de esos temas que son tan importantes para el país y que mucha gente desconoce. El periodista Roberto Brenes de Noticias Repretel. Hola, ¿qué tal? Roberto Brenes de Noticias Repretel. Vengo llegando de Guanacaste, que andaba con la antorcha, don Nogui, y hoy se encuentra con nosotros acá en Pelando el Ojo el ministro de Hacienda, don Nogui Acosta. Y por cierto, don Nogui, se habla entonces que la venta del 49% de las acciones del INSS serían para invertir en infraestructura pública y mantenimiento. Don Nogui, ojo al hueco, es una sección que tengo yo en Noticias Repretel para que los costarricenses envíen videos de los huecos de las calles del país que están malísimas. Pero, don Nogui, ¿cuándo podremos tener las calles un poquito más decentes? ¿O tenemos que esperar entonces a que vendan ese porcentaje del INSS, don Nogui? No, creo que el país tiene un reto importante. Me tocó ir a defender la liquidación presupuestaria del 2021 y le voy a decir que me dio realmente pena, porque en la parte del gasto corriente ejecutamos el 90% de ese gasto y en la parte de gasto de capital el 30%, y eso es una injusticia para el país. Eso yo creo que tenemos que cambiarlo. Este presupuesto lo he hablado con los diferentes ministros y les he dicho, este presupuesto es muy frugal, para decirlo de alguna manera, pero lo vamos a gastar, y eso es lo que es importante.
Hola, ¿qué tal? Roberto Brenes. Otra vez usted, Roberto. Otra vez. Bueno, la última pregunta, don Roberto. Roberto Hoy Brenes. está con nosotros don Nogui Acosta, el ministro de Hacienda de Noticias Repretel. Roberto Brenes le saluda. Y hablando de huecos, ojo al hueco, don Nogui, pero hueco fiscal que nos dejó Luis Guillermo Solís de más de 900,000 millones de colones, don Nogui. ¿Se ha podido ir tapando un poquito ese huecarón, don Nogui? Sí, efectivamente. Ojo al hueco. Eso es un huecazo. Ojo al hueco, don Nogui. Roberto Brenes. Ya, de eso, ya. Yo creo que eso no va a volver a ocurrir. Desde el punto de vista de este gobierno, y creo que se aprendió un poco la lección de que no podemos hacer presupuestos que no incorporen todos los gastos que efectivamente vamos a hacer. Y me parece que es una responsabilidad. Espero que no vuelva a ocurrir y que tampoco esté como las calles de este país en este momento. Bueno, señor. Hola, ¿qué tal, Roberto? No. Señor Don Nogui, ministro de Hacienda, hoy aquí en Pelando el Ojo, en Radio Monumental, la emisora número 1 de Costa Rica. Vamos a la venta del BCR VIXE, el 49% de las acciones del INS que estaba hablando aquí. Don Roberto Brenes. Roberto Brenes. Con Don Nogui. Por eso tiene que presentarse. Eso es lo que hace usted. Ojo al hueco, don Nogui. Ya. Se dice que justamente la venta es para amortizar deuda. Estamos claros con eso, ¿verdad? Por lo menos en las dos primeras. Y lo del INS es para el mantenimiento que decía el señor aquí, don Roberto. Roberto Brenes. Y si nos vamos quedando poco a poco, como decían, sin las joyas de la abuela, ¿cómo es el dicho? Sin las joyas de la abuela. Sí. Porque hoy puede ser eso, pues mañana puede ser otros activos. Don Nogui Acosta. A ver, yo creo que este país tiene dos procesos en los cuales vendió activos. Por ahí de los 90 se deshizo de muchas empresas que estaban y lo que tenemos hoy es una visión diferente. Uno puede plantearse si debería tener tantos bancos. Ya hemos cerrado 2 bancos y no le hemos sacado provecho a ninguno de esos. Me parece que vender el BCR tiene una connotación importante y es permitir mayor competencia en el sector bancario. Adicionalmente a eso, VIXA es una, digamos, es una empresa, un banco que se creó para darle una connotación internacional a los bancos públicos, pero que ya no cumple esa función. Y en el tema de el INS, es la oportunidad de poder abrir el capital y poder tener más inversiones y cambiar un poco, digamos, la gobernanza de esa institución. Pero lo fundamental aquí es lo que significa ese ahorro. Si nosotros usamos todos esos recursos y los dedicamos a pagar deuda, ahorraríamos más o menos 100,000 millones de colones cada año en intereses que tenemos que pagar. Y eso nos abriría un pequeño espacio para mejorar el gasto que tenemos hoy y poder tapar los huecos del señor periodista. Bueno. Tengo también otra señor. Bueno, es don Albino. Tenemos a don Albino Vargas, señal telefónica. Don Albino, usted sabe que también usted es una persona que tiene mucho que ver con lo que es este país. Don Albino Vargas tiene una pregunta aquí para nuestro invitado el día de hoy, el señor ministro don Nogui Acosta. ¿Cómo está, don Albino? Aló. ¿Cómo está? Doña Camelia, Sí, ¿cómo está, don Albino? ¿cómo me le va? Bien. Muy bien, aquí muy contenta de tenerlo usted también. Yo muy contento por darme la oportunidad de hacer una pregunta tan importante al señor que se encuentra hoy ahí. Lo estaba escuchando muy bien. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí. Vea, don Nogui, yo quiero hacer una pregunta. Aquí la apunté. Efectivamente aquí la apunté para que no se me escape absolutamente nada, porque los números son los que hablan, ¿verdad? Bueno, está bien. Los números son los que hablan. Está bien. Usted nos habló ahora de unos números y ayer salió en la prensa que la deuda pública creció 1.64 billones y pasó de 27.27 billones al terminar el 2021. ¿Voy bien? Sí. Llegando a 28.91 al terminar junio. O sea, en 6 meses creció a razón de 9.101 millones por día. Entonces yo quiero saber si supuestamente se está haciendo un esfuerzo para bajar esto. Esto es demasiado, ¿no le parece?
Son esos datos correctos que salió en la prensa, señor Don Nogui, y que ha subido tanto y que supuestamente se están haciendo cosas para bajar. A ver, Pegado aquí. ¿Se acuerda bien de los numeritos o se lo paso por WhatsApp? sí, a ver, este país tiene que endeudarse para pagar. Y eso, creo que todos los costarricenses en algún momento de su vida han tenido que afrontar una situación como la que estamos hoy. Por eso es tan importante la reforma que hemos mandado a la Asamblea Legislativa para autorizar la emisión de eurobonos, porque si nos seguimos endeudando a tasas cada vez más altas, efectivamente va a seguir subiendo la deuda. Pero usted me da la certeza y le da la certeza a los costarricenses que esos, ¿qué? 6.000 millones de dólares son, ¿verdad? Efectivamente. En 4 años, que son los eurobonos, se van a gastar, Don Nogui, justamente, esa plata se va a gastar para lo que es realmente, y que no se vaya a mañana para pensiones, para arreglar calles, para las cosas. No, de ninguna manera. Ahora, lo que es importante señalar es que nosotros tenemos vencimientos de deuda durante los próximos 5 años de casi 12.000 millones de dólares. Así que no es para gastarla, es solamente para cambiar y para pagar la deuda. A ver, el 26 de enero tenemos que tener 1.000 millones de dólares. Y tenemos que ir a recogerlos a algún lado. Tengo que endeudarme para hacer eso. Entonces la diferencia es en dónde me endeudo. Si me endeudo aquí o me endeudo en el exterior. Desde el punto de vista práctico, yo prefiero ir al exterior y no quitarle la plata a un pequeño empresario que va al banco a pedirle plata o que va a ir al mercado a colocar títulos en lugar de dármelos a mí. Desde el punto de vista práctico, lo mejor para el país es que el Ministerio de Hacienda salga. Y yo creo que esa es la responsabilidad que deberían estar asumiendo los señores diputados en relación con cómo financiamos un gobierno. Y no es es el gobierno como todos, es que somos los costarricenses, desde el punto de vista práctico, con una solución viable y que tenemos que tomar la decisión pronto. Bueno, a una tasa más barata, obviamente. Por supuesto. Exactamente. Venga para acá, mire, Yanane Villanueva también. De Noticias RPT hoy aquí en Pelando el Ojo, también hoy aquí en la radio de Costa Rica Monumental. ¿Qué pasó, don Albino? Aló. Tengo otras 4 preguntas. No. Yanane Villanueva, señora periodista. Hola, ¿qué tal? Don Nogui Acosta, ministro de Hacienda, muchísimas gracias por acompañarnos. Y mi pregunta es la siguiente: ¿cuándo los costarricenses podremos empezar a sentir un poco de respiro en los bolsillos, en especial hablando de la canasta básica, o por lo menos sentir la reactivación económica que tanto hemos anhelado? A ver, yo creo que hay un tema importante. Este año va a ser un año muy difícil. La inflación probablemente cierre alrededor del 10% y eso tiene trascendencia por el impacto que tiene en los bolsillos. La preocupación del gobierno es que adicionalmente a eso las tasas sigan subiendo y eso realmente preocupa. Por eso nosotros esperamos que con la aprobación de los eurobonos podamos mejorar esa parte de la economía y que el 2024 sea un año mucho mejor para los costarricenses, con muchísimo menos presión sobre las tasas de interés, pero sobre todo con una estabilidad en los precios. 2024. Bueno, ya para terminar, mire, la última diputada se vino. Andrea Álvarez, diputada de Liberación Nacional. Venga para acá. Salude aquí al señor ministro. Buenas tardes, Don Nogui, ¿cómo le va? Muy bien, ¿y usted, Andrea? Muy bien, bueno, a ver, el miércoles 22 de junio, el presidente anunció en Consejo de Gobierno que iba a crear una comisión para investigar los contratos de edificios de alquileres del Estado. Y él dijo que actualmente se pagan 420.000 millones de colones al año, pero muchos de esos alquileres también son del ministerio suyo, de Hacienda. Se va a construir la ciudad gobierno, Don Nogui, ¿y para cuándo? Para decirle a Mami Nuria. Ay, Dios. A ver. El gobierno tiene la intención de construir ciudad gobierno. Me parece que es un tema en donde ya tenemos que ir visualizando qué tipo de Estado queremos. Y en este sentido nosotros esperaríamos que el proyecto estuviese empezando en el 2024 y pudiésemos ya tener construido para el 2025 los primeros edificios. Bueno, Don Nogui, vio que rápido se fue el tiempo. Vio que bien que la pasamos, vio cómo se rió. Vio que era fácil. Aquí la gente que viene apelando el ojo se ríe, disfruta, aprendemos todos.
llevamos el conocimiento también a mucha gente que está escuchando el programa, Sí. de temas nacionales, de temas actuales. Y muchas gracias por haber estado con nosotros hoy aquí, don Nogui, explicándonos un poquito lo que está pasando en la economía del país. Muchas gracias, doña Camelia, por la invitación, a los invitados por las preguntas, algunas difíciles, pero bueno, ahí, para eso estamos, ¿verdad? Ojo al hueco. Ya, eso. Es que no infla. Bueno,